¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Padre, es un privilegio abrir tu palabra, meditar en ella y aprender de ella. Por favor, Señor, que podamos ser oidores que ponen por práctica. Pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos guíe por toda la verdad. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben que estamos hablando de que nuestra vida es una vida que tiene propósito, porque Dios le da un propósito que es eterno, por tanto debemos vivir con propósito, ¿verdad? No se nos olvide. Ahora, el tema que vamos a tratar esta tarde es que somos partícipes de la salvación por gracia. Ese es el tema, partícipes de la salvación por gracia. ¿Y qué significa esto? Significa que si experimentamos la salvación que Dios da, si recibimos la salvación que Dios da, si somos renovados o si recibimos la nueva naturaleza, es por gracia. Cuando nos vemos aquí, nos vemos que todos somos seres comunes y corrientes, ¿verdad? Y si nos comparamos con la gente que no conoce del Señor, nos vemos que no somos diferentes a ellos. Tenemos la misma capacidad de hacer mal que ellos y la misma capacidad de hacer bien. Y de hecho, todos nacemos estando contaminados por el pecado. Así que no somos diferentes a nadie, no somos mejores que nadie. Y si podemos decir que somos salvos, no es porque nosotros hayamos ganado la salvación, sino simplemente porque es un regalo que Dios da, salvos por gracia, porque Él hace posible que nosotros seamos salvos. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues creer, ¿verdad? El que cree no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el participar de la salvación, el ser miembros de la familia de Dios, el ser parte de la iglesia de Dios, es un regalo, es un privilegio, y creo que es importante que lo valoremos, porque el ser miembro de la familia de Dios te hace tener un lugar especial en el cielo. Ahora, si vemos de lo que trata la epístola del apóstol Pablo, tiene que ver, estamos con Pedro. Si vamos a ver, o si vemos de todo lo que trata la epístola del apóstol Pedro, nos damos cuenta de que habla del sufrimiento, pero que a pesar del sufrimiento hay esperanza, y la esperanza que tenemos en Cristo no muere. Ahora, nosotros si estamos aquí, no es por accidente, sino que podemos decir que Dios desde la eternidad pasada ya había planificado que tú y que yo fuésemos rescatados por la sangre de Cristo, que fuésemos salvos por la fe. Entonces ahí entra eso, lo que llama la Biblia predestinación, ¿no? Que no es una sorpresa, o Dios no es que Dios fuera pasando por ahí y dijera, aquí está me lo llevo, o me encontré ese de pura coincidencia, también que se venga para acá. No es una coincidencia. Dios ya te tenía desde antes de la fundación del mundo como un ser especial. Así que, ¿por qué? Creo que en lugar de decir ¿por qué?, deberías decir gracias, Señor. ¿Y para qué? Porque Él nos salva por gracia,
para un propósito, para algo nos hace especiales. Y el primer punto que quiero tratar, o que vemos que aquí que se destaca, es que los profetas predijeron que había una gracia destinada a los creyentes, y eso es lo que nos dice ahí el versículo 10, nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, miren lo que hicieron, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces vemos que aquí nos está hablando de quién, de profetas, ¿verdad? Y son profetas que profetizaron acerca de una gracia, y esa gracia estaba destinada, y aquí dice, a vosotros, ¿no? Entendemos que está el apóstol Pedro dirigiéndose a todos los expatriados, ¿verdad? A todos los que se habían quedado sin patria, a los que habían sido expulsados, podemos decir que por su fe estaban sufriendo persecución. Les dice: para ustedes, ya desde antes los profetas habían profetizado que había una gracia destinada para ustedes, y tenemos que preguntarnos qué es esa gracia, ¿no? Y siempre la gracia es favor de Dios. Y bueno, más de una vez les he explicado, ¿no?, que cuando la gracia implica el que Dios se inclina a nosotros y nos levanta, nos rescata, nos da algo que no nos merecemos. Así que había una gracia destinada, dice, a ustedes, dice, ustedes que están sufriendo persecución, que están pasando por momentos difíciles, no se crean que el sufrimiento toma a Dios por sorpresa, dice, no. Hay algo mucho más precioso y de mucho más valor que lo que ustedes están pasando. Y es que sobre ustedes más bien, hay un don. Hay algo especial que Dios ya había anunciado desde antes. Y cuando estamos hablando de los profetas, estamos hablando, por supuesto, de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y por ejemplo, vemos en Isaías cómo nos habla de los sufrimientos que iba a padecer el Señor Jesucristo, pero también de las glorias que vendrían. Así que los profetas, hablando de Dios, dieron un mensaje diciendo: hay unos creyentes que van a recibir un don especial, una gracia especial. Ahora, esa gracia, ese especial que estaba destinada, dice, a ustedes o a vosotros, a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están siendo perseguidos, la pregunta es: ¿también se aplicará a nosotros? ¿También se aplica a los cristianos que vivimos hoy en el 2018? Y la respuesta es que sí, porque esa misma gracia es la gracia que nos alcanza. Esa misma gracia viene del mismo Dios que nos ama, que tiene un plan para ti y para mí, que tiene un propósito, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de las dificultades que enfrentes, Él te tiene en su mira. Y fíjense, Dios en su mira, y el que nos tenga en su mira, ¿qué implica? Ya me dejaron sin voz. ¿Qué implica el que nos tengan en su mira? Implica que somos especiales, implica que somos la niña de sus ojos, implica que todo lo que suceda, tiene un propósito que tiene que ver con fortalecerte, que tiene que ver con hacerte una mejor persona, que tiene que ver con hacerte un mejor hijo de Dios. ¿Por qué? Porque te haces destinatario de su gracia. Ahora, ¿significa aquí que ya nosotros no tenemos nada que hacer? Y no es eso lo que está implicando. Recuerden que aquí está hablando el apóstol Pedro para dar consuelo. Porque muchas veces nosotros perdemos el sentido de nuestra vida, nos creemos que Dios ya se olvidó de nosotros cuando pasamos por pruebas. Cuando vemos o enfrentamos situaciones que no podemos resolver. Y yo no sé si alguno de nosotros está enfrentando situaciones que estén más allá de su alcance. Pero cuando enfrentamos o pasamos por problemas que vemos que somos incapaces de solucionarlos, ¿sabes qué? A veces se nos nubla nuestra mirada. Dejamos de confiar en un Dios que tiene propósitos. Incluso a veces nos olvidamos de que Él es
misericordioso y que nos hace objetos de su gracia. Y no se nos olvide que de lo que tenía que ver, con lo que tenía que ver la gracia aquella, es que hay una salvación. Dice que los profetas fueron diligentes en inquirir e indagar sobre qué, sobre esta salvación. Entonces, por la gracia recibimos una salvación. ¿Salvación de qué? Hay una salvación. Salvación de la muerte, salvación del pecado, salvación del diablo, salvación de una naturaleza pecaminosa, incluso vamos a decir salvación de nosotros mismos. Y eso a veces a nosotros como que bueno, nos cuesta digerirlo, pero dense cuenta que a veces nuestro principal enemigo somos nosotros mismos, porque sí es verdad que el diablo batalla contra nosotros y quiere hacernos caer, y dice que la Biblia que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero también vemos que el mundo, ¿verdad? La Biblia nos habla de eso, que el mundo también está, que te quiere hacer caer, que te quiere engañar con todo lo que promete, como ofreciéndote una alegría o un gozo, que luego cuando consigues lo que buscas en este mundo te das cuenta de que no te llena, no te satisface. Pero luego estamos nosotros mismos que somos un problema. Y fíjense, es necesario que el Señor nos salve de nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos es de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nosotros estamos llenos de deseos, incluso pensamientos y a veces hechos que atentan contra nosotros mismos. Tremendo, ¿no? Que nosotros mismos seamos nuestros propios enemigos cuando se supone que deberíamos ser amigos, por lo menos de nosotros mismos, ¿no? Pero es porque nuestra naturaleza está contaminada por el pecado y por eso nosotros luego nos engañamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces Cristo nos da una salvación. Nos salva así de la muerte, nos salva del pecado, nos salva del infierno, nos salva de una pecaminosidad. Entonces ellos, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estos profetas fueron diligentes en hacer dos cosas, ¿no? Inquirir y en indagar. Inquirir significa buscar. Cuando tú buscas algo pero con afán de encontrarlo, ¿verdad? Entonces ellos cuando estaban inquiriendo, estaban buscando, y luego la palabra indagar tiene que ver con examinar con detenimiento, ¿no? Es como que tú buscas y una vez que dices, esto es lo que buscaba, ahora lo examinas. Dices, wow, es esto. Y empiezas a ver los detallitos, ¿verdad? Entonces aquí los profetas, fíjense lo que hicieron. Primero buscan, escudriñan las escrituras, ahora sí buscan en oración entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que sucedía. Y eso es importante porque recuerdan por ejemplo a Daniel, cuando a Daniel se le da la revelación de lo que va a suceder con todos los imperios. Y luego él pregunta y ya le dice, llega un punto en que el Señor le dice, ya hasta aquí, no te has dado a conocer más, ¿no? Pero él indagó, él buscó. Ahora, los profetas entendieron esto, entendieron que no era para ellos acerca de lo que el Espíritu Santo les estaba revelando. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, en el hecho de que miren, nosotros muchas veces hacemos de nuestra vida el centro de todo. Y si hay algo que no me va a beneficiar a mí, o que no tiene que ver conmigo, me olvido de ello. Pero los profetas no. Ellos se dieron cuenta de que lo que estaba revelándoles, ahora sí, el Espíritu Santo, no tenía que ver con ellos, que no lo iban a recibir ellos, sino que era para vosotros, dice, era para ustedes. Pero aún así indagaron. Y esto es importante porque miren, ellos están recibiendo la palabra de Dios y no entendían la palabra de Dios.
Y cuando uno recibe la palabra de Dios y uno la entiende, ¿qué hay que hacer? Hay que escudriñarla, hay que meditarla, ¿no? Eso es lo que ellos hicieron, pero es lo mismo que también tenemos que hacer nosotros. Escudriñar, indagar, ser diligentes en escudriñar la palabra de Dios. Porque seguro que ahí hay algo que nos va a tocar a nosotros, pero quería también ilustrar el punto de que nosotros no somos el centro, sino que hay algo mucho más importante, o alguien mucho más importante que es el centro, y es Dios. Pero Él, siendo el centro, decide incluirnos a nosotros en su obra, o que participemos o que nos gocemos en su obra. Y miren, estaba leyendo un libro de Max Lucado, donde habla, el tema del libro es no se trata de mí. Y el tema un ejemplo que da, es que en un museo de arte, había un hombre que fue contratado para presentar los cuadros. Entonces este hombre llega y explicaba, dice, este es un Renoir. Y ya empezaba a explicarles cómo lo había hecho y empezaba a mostrar por qué era un cuadro tan importante, y toda la gente, wow, asombrada, decía, oh, qué bonito. Luego decía, este es un Monet. Y entonces ya empezaba a explicarles todo, y la gente a veces hasta aplaudía, y él decía, gracias, gracias. Y poco a poco este hombre, conforme venía, más le iba gustando cómo la gente se admiraba. Entonces, poco a poco empezó a poner su brazo encima del cuadro, ¿no? Y decía, miren esto y lo otro, y ya metía ahí su brazo. Después metió el hombro, y ya iba tapando poquito a poco el cuadro, ¿no? Y la gente aún así seguía asombrándose y decía, wow, qué preciosidad, ¿no? Y llega un punto en que ya él metía medio cuerpo, y nada más se veía medio cuadro y él medio cuerpo, y la gente cuando aplaudía, y él, gracias, gracias, como creyendo que era él el centro, ¿no? Y después llegó un punto en que ya se ponía directamente enfrente del cuadro y empezaba a hablar, entonces claro, ya el jefe, que lo observaba, ya le llama y le dice, oye, ven, dice, a ti te contraté para que destaques el cuadro, no para que te pongas en el lugar del cuadro. Porque no se trata de ti, se trata de el cuadro. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces somos como ese presentador de obras de arte. A veces nosotros nos creemos que somos el centro y que la gente nos tiene que aplaudir a nosotros. Y metemos primero una manita, ¿verdad? Luego una patita. Luego vamos todo medio cuerpo y adentro, y después, ¿dónde está Cristo? Lo dejamos fuera. Lo hacemos a un lado y ya queremos que la gente nos aplauda a nosotros, como que nosotros somos lo más importante. Mira la obra de arte que soy yo. Y en realidad sí eres una obra de arte, pero tu brillo no viene de ti, tu brillo viene de lo que Cristo hace en tu vida. ¿Por qué? Porque tú eres un receptor de la gracia de Dios, que te salva para hacer una obra maravillosa. Pero conforme más te perfecciona, más se ve Él. No lo tapes a Él. Y ese es el problema que muchas veces tenemos, que nosotros muchas veces queremos o nos creemos que se trata de nosotros mismos. Y estos profetas, fíjense, ellos entendieron que eran un medio que Dios estaba utilizando para algo precioso que se iba a revelar, que se iba a manifestar, y ellos lo que hicieron fue escudriñar. Queremos saber más de esto que Dios nos está hablando. Siguiente punto es que los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Y fíjense lo que nos dice ahí el versículo santo, nos dice el versículo 11. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ¿quién? En ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque miren, son profetas que escudriñan las escrituras, pero también ellos tenían el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, y ellos habían anunciado o estaban anunciando cosas
no que ellos se habían imaginado, que se habían inventado, sino que el Espíritu les estaba revelando. Y esto es muy importante, porque ¿saben qué? A veces nosotros somos muy ligeros para hablar en nombre de Dios sin que Dios nos hable. Cuidado, porque muchas veces decimos, es que el Espíritu me ha revelado esto. La pregunta es, ¿de verdad te lo reveló el Espíritu Santo? ¿O son tus deseos? ¿O es lo que tú quieres? Y en una ocasión les comentaba de una hermana que ella con todas sus buenas intenciones le fue a decir a otro hermano, cuyo hermano estaba enfermo de cáncer y casi a punto de morir, le dice, el Espíritu me ha revelado, o Dios me ha revelado que tu hermano va a sanar. Y a los pocos días se muere. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo se lo había revelado? No. Pero ella sí quería que sanara. Y ahí tenemos un problema, que a veces nosotros confundimos el anhelo de nuestro corazón con lo que es la voluntad de Dios o con lo que Dios dice. Y por eso ahí en Jeremías nos advierte, dice, no mezclen. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No tiene nada que ver. Si dice, si tú has tenido un sueño, di, tuve un sueño. Si tienes un deseo de tu corazón, dice, este es el deseo de mi corazón, pero no digas esto es palabra de Dios. No digas Dios ha dicho esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cosas sagradas, que debemos tomarla con mucho respeto y con mucha reverencia. Dios se manifiesta y es poderoso, por supuesto, y todos debemos confiar en un Dios todopoderoso. Y yo creo toda la palabra de Dios nos dice, pero ¿saben qué? De los hombres hay que dudar. Debemos dudar, no por incredulidad, sino porque debemos todo contrastarlo con lo que dice la palabra de Dios. Si hay alguna persona que te viene dando un ánimo, te viene diciendo algo y está de acuerdo, y tú puedes decir, esto que me está diciendo corresponde con lo que la palabra de Dios me ha dicho, con lo que el Espíritu Santo ya ha revelado, entonces debe estar bien. Pero si no está de acuerdo, si le está añadiendo o le está quitando o está yendo en contra o está desviando lo que la palabra de Dios te dice, puedes decir también sin ningún temor, esto no viene de Dios y no lo puedo recibir, más bien no lo debo recibir. Y esto es importante, el Espíritu Santo estaba en ellos, pero fíjense que teniendo el Espíritu Santo en ellos, eso no los hace ser negligentes, sino que les hace ser más diligentes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que nos lleva es a escudriñar las Escrituras, a llenarnos, a ir a las fuentes, a ir a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no nos lleva a alejarnos de la palabra de Dios, sino que nos lleva a inquirir, a indagar, a querer saber más. Y eso es importante. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y el Espíritu Santo dice que estaba en ellos. Luego, ¿qué pasó? Anunciaban los sufrimientos de Cristo y también anunciaban las glorias que vendrían tras el sufrimiento. Y eso, el Señor Jesucristo cuando vino, constantemente remarcaba: es necesario que el Hijo del Hombre sea traicionado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de impíos. Es necesario que lo golpeen, que lo escupan, que lo ofendan, dice. Es necesario que vaya a la cruz. Es necesario que sufra. Es necesario. Pero también recuerden que va a resucitar. Y el libro de los Hebreos nos dice que el Señor Jesucristo menospreció el oprobio porque veía el gozo, porque veía la gloria que venía detrás.
Y eso es importante, que miren, nosotros, si hemos de sufrir, y ya les dije, no es necesario, hay veces que no es necesario sufrir, pero si Dios considera que es necesario que pasemos por un sufrimiento, no permitamos que el sufrimiento nos ciegue o nos vele la vista para que no veamos el gozo que hay detrás. Porque después del sufrimiento, después de la prueba, vamos a decir la gloria de Dios. Se aclara más la gloria de Dios en nuestra vida. Y es un poco como lo que le pasó a Job, ¿no? Que cuando él pasó a través de todas las pruebas, de que perdió familiares, perdió bienes, perdió incluso su salud, luego llega el momento en que dice: yo hablaba de lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Y saben, siempre después de pasar de una prueba, de pasar de una tentación o de una lucha, de una dificultad, si la tomamos con la actitud correcta, nuestra visión de Dios será mucho más clara. La gloria de Dios se hace más manifiesta, se hace más clara para nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera como que hemos avanzado un paso en nuestra fe. Hemos crecido. Y el Señor lo que quiere es que crezcamos. Entonces anunciaba las glorias que vendrían tras el sufrimiento. ¿Y saben qué? Él sigue anunciando que después del sufrimiento viene la gloria. Después de la cruz viene la resurrección. Viene la ascensión. Pero también viene Cristo luego por su iglesia. Y viene la promesa de que estaremos con Él. De que estaremos con Él por siempre. Y que tiene un lugar preparado para nosotros. Y que va a pasar el sufrimiento, que va a pasar el dolor. Que los afanes de esta vida se van a pasar y que se van a quedar atrás. Y que hay una eternidad en la cual participamos por la gracia de Dios. Así que el siguiente punto es que a los profetas se les reveló que estaban ministrando para ellos o para nosotros, ¿no? Dice el versículo 12, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces ya nos habló de las profecías, ¿verdad? Pero ahora nos está hablando de personas que han predicado el Evangelio. Y aquí en estas iglesias a las que les está escribiendo Pedro, están en Asia Menor. Y parece ser que esas iglesias, algunas por lo menos, fueron iniciadas por el apóstol Pablo. Y estas iglesias se habían fundado, habían escuchado el Evangelio, no del apóstol Pedro, sino de otros cristianos. Ahora el apóstol Pedro aquí lo que está haciendo es reconocer que los que fueron a predicarle a esos cristianos no fueron en su carne, sino que fueron también guiados por el Espíritu Santo. Y eso es importante, que cuando compartimos la palabra de Dios, que cuando predicamos la palabra de Dios, ¿saben qué? Que no lo hagamos en nuestra fuerza, que lo hagamos buscando a Dios en oración. Y ahora estamos los días lunes, ¿verdad? Preparándonos para, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio y decimos, vamos a compartir este estudio. Pero es importante que ese estudio o eso que compartimos vaya acompañado de oración, que vaya acompañado de un tiempo de meditación, de pensar cómo se aplica esto a mi vida. ¿Cómo puedo poner en práctica lo que Dios me está enseñando? Pero más aún, Señor, por favor, que tu Espíritu Santo me guíe para que al estudiar tu palabra pueda ser llenado por tu palabra, pueda ser guiado por tu Espíritu Santo y que no hable nada más lo que mi carne anhela, sino lo que tu Espíritu anhela. Es importante que hablemos de la palabra del Señor, pero que seamos guiados por su Espíritu Santo. Y estos apóstoles, o los que predicaron el Evangelio a estos hombres, no lo hicieron en sus fuerzas, dice, el Espíritu Santo es el que les guió. Recuerdan que desde el principio, por ejemplo, cuando recordamos la forma en que fue llamado
Pablo y Bernabé, como dice el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les tengo encomendada. Es el Espíritu Santo el que los eligió, podemos decir. Y eso es importante. Se dice que cuando nosotros compartimos algo intelectual, va a llegar al intelecto de las personas. Pero si predicamos o compartimos algo que sea de corazón y que sea espiritual, va al espíritu de las personas. Porque es importante que profundicemos, pero no solamente en la comprensión, sino en la relación con Dios. Así que a los profetas se les reveló, perdón, ya me fui yo y no le pongo. Las cosas que predijeron son anunciadas por los que predican el Evangelio, guiados por el Espíritu Santo. Y eso es importante, que cuando compartamos, seamos guiados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que sucedió con los que les habían compartido el Evangelio. No les habían predicado una mentira, no les habían predicado una filosofía o algo de lo que se hubiesen tramado un grupito de personas. Era un mensaje que venía directamente de Dios. ¿Y saben qué? Los mensajes que damos los hombres, que vienen de nosotros como hombres, sirven cuando las cosas van bien, pero el mensaje que viene de Dios sirve siempre, siempre, vayan bien o vayan mal las cosas. ¿Por qué? Porque su palabra vence, porque su palabra transforma, porque su palabra cambia, porque su palabra no perece, porque su palabra es sabiduría que viene de Él, porque no falla. Así que las cosas que predijeron son anunciadas por los que predican. ¿Y saben qué? Seguimos haciendo lo mismo. Aquí vemos que las Escrituras fueron reveladas y Dios utilizó a hombres que se consagraron a Él. Dios inspiró a los hombres para que escribiesen lo que tenemos hoy como escrituras, lo que tenemos hoy como palabra de Dios. Y fue el Espíritu Santo el que obró en ellos. Y hoy en día es el mismo Espíritu el que tiene que estar obrando en cada uno de nosotros para compartir de su palabra. Si no está siendo así, entonces estamos actuando en nuestra carne. Y lo que es de la carne trae corrupción. Seguimos al siguiente aspecto, y es este: los ángeles anhelan mirar las cosas que se anuncian. Así de sencillo. Los ángeles anhelan mirar las cosas que se anuncian. Y primero tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son las cosas que se anuncian? ¿Cuáles son las cosas que han anunciado los profetas? ¿Cuáles son las cosas que ha anunciado Dios mismo? Y tenemos que ver las Escrituras. Es el Evangelio. Es el Evangelio desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos decir, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que los ángeles y nosotros tenemos naturalezas diferentes. Los ángeles, vemos que los que son caídos, para ellos no hay oportunidad de salvación. Los ángeles caídos son demonios. Y para ellos está preparado el lago de fuego, nos dice la Biblia, ¿no? Para los ángeles que no son caídos, son ministros de Dios. Ministran, y también dice que nos ministran a nosotros, ¿no? Son seres ministradores. Pero ellos, podemos decir que no tienen esa naturaleza pecaminosa y caída que nosotros tenemos. Entonces nosotros somos de una naturaleza distinta. Cuando Dios crea a Adán, ¿cómo lo hace? Lo hace sin pecado, ¿verdad? Lo hace de hecho bueno en gran manera. Cuando Adán peca, entra en él el pecado y su naturaleza se corrompe, ¿no? Entonces su relación con Dios se pierde, pero también ahora sí, su cuerpo físico se deteriora, se daña, y no muere en el momento, pero empieza a deteriorarse y llega a un punto en que se muere.
Y así todos los hombres que nacemos después de Adán, ¿qué pasa con nosotros? Nos vamos deteriorando y llega un punto en que morimos. Y podemos llegar a vivir muchos años, pero nos tenemos que morir. Ahora, de tiempo en tiempo, vemos como que hay una lucecita que se enciende. Vemos que hay una lucecita como, ahora sí, como una ley distinta que se aplica a los hombres que tenemos una naturaleza pecaminosa, que nuestro destino es morir, y vemos que como que hay salvación, ¿no? Y por ejemplo, una de esas lucecitas que se enciende es, por ejemplo, Enoc. ¿Recuerdan cómo viene en la genealogía de que Enoc engendra a Matusalén? Sabemos que Matusalén vivió muchos años, y de hecho hay una pregunta que dice, bueno, ¿quién es el hombre que vivió más años pero murió antes que su padre? ¿Quién es? Y es Matusalén. Matusalén es el hombre que nos registra la Biblia que vivió más años, pero murió antes que su padre. ¿Quién fue el padre de Matusalén? Fue Enoc. ¿Por qué murió antes que su padre? Se supone que él vivió muchos años. Porque su padre no murió, porque fue llevado por Dios. Y ahí vemos una luz de esperanza que se introduce en la humanidad. Tal engendra tal, vive tantos años y muere. Tal engendra tal y vive tantos años y muere. Pero tenemos ahí uno que dice, pero no murió. Después vemos también cómo Elías es llevado al cielo. Después vemos cómo hay resurrecciones, milagros que se dan acerca de resurrecciones. Y todo esto son de alguna manera como lucecitas de esperanza. Y a través de toda la Biblia vemos que hay un hilo de sangre que se llama. Como desde el Génesis y luego ya en los evangelios y ya en las epístolas de Pablo, vemos cómo viene un hilito donde hay quien muere, un animal que muere para cubrir la desnudez de Adán. Pensemos, un animal muere para que su piel cubra la desnudez o el pecado de un hombre. Y luego vemos cómo hay sacrificios y sacrificios que van cubriendo el pecado. Pero luego llegamos al punto del Señor Jesucristo, que Él en sacrificio muere para cubrir el pecado. Ahora, cuando el Señor Jesucristo muere, vence al pecado, vence a la muerte, vence al diablo. Pero no solamente eso, sino que le da a la humanidad la posibilidad de ser una nueva humanidad. Y eso es lo que los ángeles no pueden experimentar, pero anhelan observar. Y aquí cuando dice cosas en las que anhelan mirar los ángeles, fíjense la idea que tiene esa palabra. La idea que nos da es como que ellos están ahí, quiero ver. Como, no sé, cuando los que somos chaparritos, cuando estamos en medio de los detrás de los gigantones y va pasando un desfile, ¿qué hacemos? Ahí estamos estirándonos, ¿no? Y ahí queremos ver qué está pasando. Entonces esa es la idea que nos da. Que los ángeles se estiran y dicen, quiero ver, Señor, quiero ver eso que estás haciendo, porque eso que estás haciendo es maravilloso. ¿Cómo puede ser que un ser que no peca muere por los pecadores? ¿Cómo puede ser que un ser santo, que el Dios mismo se hace hombre y viene a este mundo a morir por nuestros pecados, a salvarnos, a rescatarnos? ¿Cómo puede ser que podemos decir que del despojo, del pecado, de la suciedad que hay en nosotros, Dios pueda hacer una nación santa y limpia? Es un espectáculo ver las vidas transformadas de personas pecadoras, corruptas, que decimos, este no tiene esperanza. Y Dios lo saca, lo restaura y lo hace una nueva criatura. Y transforma su vida. Eso es un espectáculo digno de admirar. ¿Qué va a hacer el Señor con estas personas?
Yo no sé cómo eras tú antes de conocer a Cristo, pero te aseguro que sin Cristo eras un ser despreciable, porque el pecado te tenía dominado. Pero en Cristo eres una nueva criatura. En Cristo tienes eternidad. En Cristo ya no eres un cualquiera, ya eres un digno hijo de Dios. Qué gran cambio. Anunciaban que, o ellos querían ver estas cosas, querían ver cómo Cristo podía transformar el sufrimiento en gozo, la vergüenza en gloria, las tinieblas en luz, la muerte en vida. Y eso lo hizo sufriendo los padecimientos que Él sufrió en la cruz, venciendo a la muerte. Recuerden esto, que Cristo no venció a pesar del sufrimiento. Cristo venció a través del sufrimiento. No le cortó vuelta, lo enfrentó. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces nosotros no queremos el sufrimiento, pero si la voluntad de Dios es que pasemos por sufrimiento, recuerden que Dios va a hacer algo precioso a través de esa obra o a través de ese sufrimiento por el cual tú o yo podamos estar pasando. ¿Por qué? Porque por su gracia somos partícipes de la salvación. Así que, como los ángeles, anhelemos mirar la obra que Cristo está haciendo, la obra que Dios está haciendo en los demás, pero también en uno mismo. Señor, y ahora, ¿qué más? En Cristo podemos vivir siempre en novedad de vida. Él transforma la naturaleza que teníamos, de hecho nos da una nueva naturaleza. Y la transforma así, porque también nos dice que cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego los que hayamos quedado, como dice, seremos transformados. Así que Él transforma la naturaleza, esa naturaleza pecaminosa la hace una naturaleza gloriosa. El cuerpo de sufrimiento lo convierte en un cuerpo de gozo. Qué bonito es lo que Dios hace. Pero ¿sabes qué? Lo hace en aquellos que han nacido de nuevo. Y siempre debemos preguntarnos, ¿yo he nacido de nuevo? ¿He recibido al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador? ¿Soy un hijo de Dios o no lo soy? Si no lo eres, entonces sí te animo para que entregues tu vida a Cristo Jesús, que le pidas que te perdone, que venga a ti, que te salve, que te restaure, que te haga un hijo suyo. Y si no estás en comunión con Él, y si le conoces pero no estás en comunión con Él, entonces reconcíliate con Dios. Es importante que nos reconciliemos con Él. Todo lo demás es secundario, pero estar en paz con Él es lo que necesitamos. ¿Amén? Vamos a orar. Dios Santo, es un privilegio meditar en tu palabra y saber que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Y Señor, cuando vemos que por tu misericordia participamos de una salvación tan grande, que te costó tanto, lo único que podemos hacer es decirte gracias, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por salvarnos. Pero también, Señor, nos duele ver a tantos amigos e incluso familiares que no te conocen, que se rebelan contra ti. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por cada uno de nuestros familiares que andan en rebeldía, que andan alejados de ti, para que tú, Señor, tengas a bien salvarlos. Extiende tu mano de misericordia y tócalos, Padre, para que ellos puedan conocerte a ti, entregarse a ti, honrarte a ti. Señor, por favor, bendice a cada uno de los que estamos aquí y llévanos a nuestro hogar con tu paz. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios les bendiga.